El tema de fórmulas es trascendental en el Excel y también en cualquier programa que requiera utilizar fórmulas. La clave está en comprender y dominar cómo piensa una computadora cuando encuentra una fórmula. Veamos. Primero tenemos que comprender la tabla de operadores que vamos a ver a continuación. Esa tabla de operadores también trae lo que son las prioridades. La tabla tiene 3 columnas: operador, prioridades y significado. Una vez comprendemos la tabla de operadores, podemos nosotros trasladar cualquier fórmula que se tiene al formato establecido por el programa en el cual vamos a ocupar dicha fórmula. En el caso de Excel, para poner una fórmula tenemos que empezar con el signo igual. Muchos acostumbran a poner el signo más, pero eso se heredó desde el programa Lotus. Excel no, Excel exige que sea el signo igual. Luego se coloca la secuencia de números y operadores para después, de acuerdo a las reglas de las prioridades, colocar paréntesis donde sea necesario, y eso permite pues el de elaborar una fórmula de acuerdo al pensamiento que tiene una computadora. Tabla de operadores y prioridad. En la columna de operador podemos observar todos los operadores disponibles. La prioridad significa a qué yo, computadora, le voy a dar prioridad si encuentro en una fórmula. Si encuentro todos estos operadores en una fórmula, pues encontré el paréntesis, entonces yo, computadora, le voy a dar prioridad 1 al paréntesis. Los más utilizados son, por ejemplo, la suma y la resta, la multiplicación y la división. Se dan cuenta que la multiplicación y la división tienen la misma prioridad. ¿Qué significa? Que si hay una expresión donde hay operadores de multiplicación y división, la computadora no se complica. Le va a resolver de izquierda a derecha. El caso de la suma y resta igual. Ahora, si encuentra multiplicación, suma y resta, le va a dar prioridad a la multiplicación antes de la suma y resta. Así funciona esta tabla. Veamos ejemplos. Para hacer algunos ejemplos, visualicemos cada una de las expresiones que aparecen a la izquierda. Veamos la primera. 5 por 3 más 2. Si nosotros deseamos pasarla a Excel, vamos a poner igual 5 por 3 más 2. De acuerdo a la tabla, hay una multiplicación y hay una suma. La computadora, ¿qué hace? Resuelve primero la multiplicación, después hace la suma. Vamos a la siguiente. Igual 5 menos 34 menos 56 más 58. Aquí la computadora encuentra sumas y restas. ¿De qué pasa cuando los operadores tienen la misma prioridad? La computadora no se complica. Va a resolver de izquierda a derecha. A 5 le va a restar 34, a lo que le va a restar 56 y a lo que resulte le va a sumar 58. Esta otra es una suma. Primero ve la negación de 3 y a lo que resolvió la negación de 3 le suma 2. Esta otra es una resta. 2 menos 3. La otra expresión se resuelve de la siguiente manera. Se pone entre paréntesis el 5 más 6 por 3 elevado a la 1/2. El 1/2 es el equivalente a la raíz cuadrada. Cuando la computadora encuentra esto, lo que hace es prácticamente, miren qué interesante, encuentra dos paréntesis. Como ambos tienen la misma prioridad, resuelve el que está a la izquierda. Resuelve el paréntesis de izquierda, luego hace 6 por 3, lo que resulta le suma 5. Luego encuentra un número elevado a un paréntesis 1 entre 2.
¿Qué hace la computadora? Resuelve el siguiente paréntesis. Luego hace 1 entre 2. Al tener un número que resultó de lo que está dentro del primer paréntesis, lo eleva al siguiente número que estaba en el segundo paréntesis y ahí es donde le va a dar la respuesta a la computadora. Así funciona. Por esa razón es importante comprender lo que es esa tabla de operadores. Cinco entre 4 más 7. Sugiero que le dé pausa al video y que trate de resolverlo. Para resolverlo, usted inicialmente puso 5 entre 4 más 7. Está bien, así se empieza. Ahora tiene que analizar cómo darle prioridad que primero sume 4 y 7, antes de dividirle al 5 al 4. Por lo tanto, eso se resuelve colocando los paréntesis antes del 4 y después del 7. Ya, paréntesis 4 más 7. Vamos a este otro ejemplo. 2 más 3 entre 7. Póngale pausa y trate de resolverlo aparte. Igual que el anterior, ponemos primero el igual porque es una expresión en Excel. 2 más 3 entre 7. Hoy definimos a dónde van los paréntesis. Si yo quiero que sume antes de dividir, entonces también le tendría que poner los paréntesis. Ahí se resuelve. Veamos otro ejemplo más complicado. Ahí tengo 13 entre 5 más 4 entre 2 más 1 entre 6. ¿Cómo lo resolveríamos? Bueno, lo primero que haríamos en este caso es, pongo la expresión tal como va. Fíjense bien cómo va. 3 entre 5 más 4 entre 2 más 1 sexto. Relaciónela con la fórmula que le puse a un lado. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues tengo que ver a dónde van los paréntesis. Una posible respuesta podría ser esta, en la cual nosotros ponemos un paréntesis antes del 5, un paréntesis antes del 4, un paréntesis antes del 2. Y está bien, porque al poner el paréntesis, si se dan cuenta, usted tiene 4 entre 2 más 1 sexto. Entonces, para obligar que la máquina haga el 2 más 1 sexto antes, ahí está el paréntesis. Luego, el otro paréntesis que va antes del 4, ese es para que haga la operación de la división, ¿ya? Para que después sume y toda esa expresión me resulte para poder dividir 3 entre el valor que surja. Está bien, funciona. Otra posible respuesta pudo haber sido esta. Otra posible respuesta pudo haber sido esta otra. Pero la que yo recomendaría, que es más aceptable, es esta de acá. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta que en la primera respuesta que se le dio a la expresión, ese paréntesis que va antes del 4 no es necesario porque tengo una suma y una división. Entonces la división tiene una prioridad ante la suma. En la segunda respuesta que pusimos, el 1 sexto no necesita estar entre paréntesis porque de nuevo la suma es de menor prioridad que la división. En la tercera respuesta que pusimos, ahí tenemos de más el paréntesis antes del 4 y el paréntesis que envuelve el 1 sexto. ¿Por qué razón es importante también crear fórmulas eficientes? Porque no es lo mismo copiar esta fórmula en una celda que copiar en la cantidad total de filas que tiene el Excel. La diferencia entre todas estas fórmulas es que la más eficiente permite que mi archivo pese menos en memoria que las otras fórmulas. Entonces, ¿qué tenemos? Que a partir de la fórmula segunda,
a la quinta me va a dar la misma respuesta. Si se me hubiera ocurrido dejar la fórmula de acuerdo a la primera respuesta, esa es otra expresión, porque ahí es 3/5 más 4/2 más 1/6. Le encomiendo que trate de hacer otros ejercicios con otras fórmulas un poco más complicadas. ¿Cuál es el 13% de 100 expresado en Excel? Trate de hacerlo. Una posible respuesta podría ser igual a 100 por 13 entre 100. Otra posible respuesta, 100 por 13%, 100 por punto 13. Vamos a sumar el 13% a 100, ¿cómo se hace? 100 más 100 por 13%, 100 más 100 por 13%, el otro, perdón, era punto 13. 100 por 1.13, 100 por 113%. O 100 por 100 más 13%. Todas me dan 113.